Buenos días, mi nombre es Diego Ledesma Iturbide, estoy grabando este material que es de apoyo complementario de la asignatura Relaciones Individuales del Trabajo. Este material que les voy a compartir con ustedes, en primer lugar, tiene que ver con el derecho del trabajo. Es un material que, este curso de apoyo que voy a compartir con mi colega y amigo Javier Nagata. Tengo a cargo esta primera clase, que pretende simplemente dar una versión, una opinión de un tema que es vasto, que es complejo y del cual existen, por supuesto, nociones en la literatura académica laboral. Y también yo les recomiendo especialmente consultar al material del ciclo Derecho Abierto, que organizó y produjo nuestro Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, este tema, la introducción al derecho del trabajo, en manos ni más ni menos que de Adrián Goldín, maestro de la disciplina tanto nacional como internacional. Y también recomiendo especialmente el material que allí se sugiere y se brinda, a quien lo desee consultar, de Alain Supiot, que escribe La razón de ser del derecho del trabajo, o por qué un derecho del trabajo. Bien, sobre este tema, por supuesto, existe una noción intuitiva, y yo voy a procurar, y creo que es conveniente reflexionar en torno a esa noción que tenemos. El derecho al trabajo usualmente, históricamente, tradicionalmente, se comprende como un derecho de protección, que tiende a equilibrar una relación desigual entre una persona que posee los medios de producción y otra que no posee nada más que su fuerza de trabajo. Entonces, el derecho del trabajo se entiende como el conjunto de normas tendiente a nivelar esa relación estructuralmente desigual. Por supuesto que comparto los efectos de este razonamiento, pero humildemente, por supuesto, me animo a proponer una mirada quizás distinta, con la advertencia a quien escuche esto, que no es la mirada, es mi mirada, y por supuesto trabajada, no es solamente autoría mía, sino que la he trabajado, la estoy trabajando, con colegas y amigos como Oscar Benítez y Pablo Arce. Tenemos un grupo de investigación sobre el tema. Pero, por eso, en este espacio, dado que ustedes podrán consultar a la bibliografía, lo cual, por supuesto que esto que yo les ofrezco no reemplaza en absoluto la lectura, pero es una opinión, una visión, una forma de ver las cosas. Bien, el derecho al trabajo y su razón de ser. Lo que entiendo, básicamente, es que existe una relación de trabajo como práctica social que es culturalmente validada y valorada. Es decir, primero que todo existe una práctica. Esa práctica, por supuesto, tiene un sentido jurídico normativo. ¿Cuál es esa práctica? Bueno, ustedes ya la conocen. Una persona que identifico como sujeto A, acuerda con otra persona que identifico como sujeto B, para que este último se ofrezca su capacidad de trabajar, el trabajo en abstracto, para que el primero, A, lo dirija, lo use, lo emplee, para la satisfacción de un requisito, un interés que solo atañe a. Esa es una práctica, ese es el contrato de trabajo, ese es el fenómeno, lo que uno ve. Que es una práctica social validada, o sea, se entiende que es válido que una persona se ofrezca a sí mismo, su capacidad de trabajo se someta a la directiva de otro. ¿Podría estar prohibido? No lo está. Es más, es valorada, porque el trabajo, el derecho al trabajo, derecho transnacional, derecho humano transnacional, contempla justamente el derecho de toda persona a acceder a un trabajo libremente escogido o aceptado, y
se entiende que el trabajo es una virtud y que es el medio preferente para que las personas obtengan lo necesario para el sustento propio y familiar. Entonces, la cultura del trabajo, la obligación de trabajo, el deber ético de trabajar. Entonces, el trabajo asalariado, el trabajo en general, pero el trabajo asalariado, también tiene que ver con razones históricas, porque el trabajo autónomo, digamos, tuvo una explosión en las últimas décadas del siglo XX, pero antes, la gran mayoría de personas que no eran empresarios eran asalariados. Eso también tiene que ver con las clases sociales, las clases trabajadoras. Bien, este fenómeno tiene un impacto, tiene una calificación jurídica según el sistema normativo. Yo no hablo de normas, no hablo de disposiciones normativas, hablo del sistema normativo, que es el conjunto de prescripciones. Estamos hablando del derecho privado patrimonial. Entonces, el sistema normativo tiene el derecho público, la relación del Estado con los particulares, y el derecho privado, una relación de igualdad horizontal entre particulares. El sistema normativo expresa una ideología, es individualista, se basa en el individuo, no en los grupos, y liberal. Las personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido, o que sea contrario a la moral o buena costumbre, dice el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. Las personas son libres e iguales. ¿Está bien? Entonces, a partir de que las personas son libres e iguales, la regla fundamental, ordenadora, es la autonomía de la voluntad, la que se expresa en el contrato. Había un viejo lema que si es contractual es justo, porque si una persona es libre y en situación de igualdad se obliga con otro, eso es necesariamente justo. También otra base, otro basamento del sistema normativo es la propiedad privada, la posibilidad de que una persona sea dueño y administre y use de una cosa en exclusividad y excluyendo a todos los demás. Y por supuesto la economía de mercado. Esto es que en los intercambios, que de eso se ocupa fundamentalmente el derecho privado patrimonial, el valor de las cosas lo asigna el mercado. O sea, cuando uno va a vender un bien, por ejemplo, un automóvil, ¿cuánto vale? Bueno, más allá del valor afectivo, hay un valor de mercado, que es el que surge del conjunto de transacciones que se dan en la sociedad. Bien, entonces, esta práctica, que es culturalmente validada y valorada, tiene un sentido en nuestro sistema normativo. Verifica un contrato y aplican ahí, en ese vínculo, en ese sentido jurídico del vínculo, los distintos axiomas ideológicos de nuestro sistema normativo. Entonces, tenemos, segundo paso, elementos que son necesarios y elementos que son también necesarios, pero derivados. ¿Está bien? De este vínculo según el sistema normativo. Es un vínculo voluntario. Se aleja de otras formas de trabajo donde no lo es, por ejemplo, en la servidumbre o en la esclavitud. Este es un vínculo donde las personas voluntariamente lo constituyen. Esto se aleja, por supuesto, de que uno no puede elegir entre trabajar o no trabajar, porque a veces necesita trabajar. Pero en términos jurídicos es necesario la voluntad. Es oneroso. Se excluyen todas las formas de trabajo benévolo o gratuito. Por otro lado, el objeto, que es el trabajo, es la capacidad de trabajar de un ser humano, porque el ser humano no es el objeto del contrato de trabajo, es abstracto, es el trabajo abstracto, es decir, la capacidad de trabajar. Esto se diferencia de las formas de trabajo independiente o autónomo, o el empresario independiente, donde ofrece un servicio, es trabajo concreto, este es el trabajo abstracto. El trabajador, según lo dice el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo, el objeto es la capacidad creadora y de duración. El contrato de trabajo no es un contrato espontáneo, sino de tracto sucesivo, dura en el tiempo, necesariamente, porque el acuerdo es un acuerdo para emplear, para usar, y el empleo reclama tiempo. ¿Cuáles son los elementos derivados? La subordinación, porque como ven en el gráfico, la capacidad de trabajo es el objeto que va a usar el empleador. Por lo tanto, el B
inseparable de su capacidad de trabajo, porque no se puede separar el ser humano de su capacidad de obrar, su capacidad de trabajar, necesariamente debe obedecer las directivas de su empleador. ¿Ah? La subordinación. La ajenidad en los frutos. El empleador, va a utilizar esa capacidad de trabajo para generar riqueza, para generar bienes y servicios, o para generar lo que sea extraño a los intereses de B, que solo somete su capacidad de trabajo a cambio de una contraprestación remuneratoria. Los frutos necesariamente son de A, ¿no? Porque para eso contrató, para generar riqueza a través del uso o empleo de la capacidad de trabajo de B. Y en el caso de que el resultado fuera disvalioso, igualmente deberá cargar con las consecuencias, porque es A el que emplea, no es B el que emplea su propia capacidad de trabajo. Y por otro lado, cierta indeterminación en la prestación. Como el contrato de trabajo dura, hay una relación de dirección, A va en condición de empleador, va a emplear la capacidad de trabajo de B. Teóricamente, necesariamente, ese empleo significa modificación. Entonces siempre hay una dosis de determinación en la prestación, que en nuestro caso lo vemos plasmado en lo que se llama el derecho unilateral de modificar condiciones de trabajo, o conocido también como ius variandi. Ahora, ¿cuáles son los interrogantes fundamentales? Pues estamos hablando de la razón de ser del derecho del trabajo. ¿Por qué un derecho del trabajo? Ahora, dos preguntas. ¿Cuál es el precio del derecho a emplear la capacidad de trabajo? ¿Cuál es el precio del trabajo? ¿Cómo se debe determinar? Según nuestro sistema normativo liberal, basado en estos axiomas, es el mercado el que fija el precio del trabajo, el precio del salario, o el precio del trabajo, mejor dicho, perdón. Pero esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque hay un ser humano que trabaja. Y esto ha sido una reacción fundamental que dio origen a institutos propios del derecho al trabajo como la remuneración. Entonces, el precio no lo puede fijar el mercado, que era un principio del Estado liberal de derecho. Mismo Alberdi establecía que no hay precio legal a los ojos de la Constitución. El precio del trabajo se fija libremente. Bueno, esto no funcionó. ¿Pero por qué no funcionó? Porque, básicamente, hubo una reacción social, que es una reacción política, a lo que se denominó la cuestión social. ¿Cuáles son las condiciones de uso válido de la capacidad de trabajo? Es decir, en esta relación, que es de subordinación, ya dijimos que es un carácter derivado a partir del objeto, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de uso válidas? ¿Ah? Porque acá vemos una relación donde B somete su capacidad de trabajo a A. Y A tiene el derecho de usar, de emplear el vínculo. ¿Cómo se fijan las condiciones de trabajo? Era un vínculo que es de tipo jerárquico, subordinado. ¿Cómo se determinan las condiciones de trabajo? Ahora, porque tengan en cuenta que este es un vínculo donde A debe usar o emplear la capacidad de trabajo de B. Y acá, en un vínculo de tipo jerárquico, que se instituye, donde existe el deber de obediencia, similar al que ocurre en el ámbito del derecho público. Si yo voy por la calle y un policía me hace la seña, el gesto de que pare, yo debo frenar. Una relación de derecho público. El profesor ante sus alumnos también, una relación de autoridad. Los padres con sus hijos también. Bueno, en este caso es similar, es una relación de mando-obediencia. Uno tiene la responsabilidad, uno no negocia, no está en pie de igualdad. Entonces este vínculo, las condiciones de trabajo no se pueden negociar en sentido estricto. No puede el trabajador imponer las condiciones de trabajo.
Negociar es un poco administrar la posibilidad de imponer las condiciones de trabajo. Negociar. Suena extraño, pero no encuentro cómo decirlo de una forma más adecuada. El padre, entre comillas, puede negociar con sus hijos, pero la responsabilidad última es de sus padres. El sistema normativo reconoce al padre, a la madre, por supuesto, ¿no? Lo mismo el oficial de la policía. El oficial de policía puede ser considerado con un infractor o con una persona que no cumple, pero en definitiva es una relación de mando-obediencia. El profesor puede variar la fecha de los exámenes, pero no está negociando en pie de igualdad, está aceptando. Lo mismo el trabajador con el empleador. No, entonces, en un vínculo que se luce subordinado, jerárquico, no puede haber negociación en los términos que reclama el derecho privado patrimonial. Bueno, ¿cuáles son, entonces, a partir de estos interrogantes, cuáles son los valores estructurales y estructurantes del derecho al trabajo? Fundamental, el trabajo no es una mercancía. Esto quiere decir que no es el trabajo como tal, inseparable del ser humano que es su titular, no obtiene del mercado su valor. Las mercancías obtienen su valor del mercado. Las mercancías son susceptibles de apropiación, el derecho a propiedad privada. El trabajo no es una mercancía. Y esto no solamente sirve para fijar el precio del trabajo, sino también para, en general, entender que acá hay una persona, un ser humano, titular de esa capacidad de trabajo. Y esto inspira toda la regulación laboral. ¿Cuál es el medio normativo por excelencia? La imperatividad, la coerción. El derecho privado patrimonial, el principio omnímodo, es la autonomía de la voluntad. Las personas son autónomas, son libres, iguales, por lo tanto, comprometen su libertad con su voluntad con libertad. Lo contractual es lo justo. Bueno, acá no. En el derecho del trabajo, no. Tiene que haber condiciones de uso válido que no pueden ser impuestas sino por el derecho heterónomo. ¿Y cuál es el carácter de sus previsiones? Esto también es muy característico. La provisoriedad o inestabilidad. Todas las condiciones de uso válido de la capacidad de trabajo son provisorias e inestables. ¿Por qué? Porque existe un conflicto de tipo político entre qué condiciones. Por ejemplo, la jornada de trabajo. ¿Cuál es la jornada máxima? Debe haber jornada máxima, estamos de acuerdo, lo impone el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la de jornada máxima? 8, 7, 9, 12, 4, es resultado de un conflicto político. Y así, todas las condiciones de trabajo, la remuneración, cuál es el valor cumplido, ciertos requisitos básicos, impuestos por el derecho internacional de los derechos humanos, la remuneración justa, cuál es el valor adecuado, y eso es resultado de un conflicto político. Por eso el conflicto de tipo político está por debajo, sustenta y caracteriza a las condiciones de trabajo. De ahí su provisoriedad e inestabilidad. Seguimos en el bloque siguiente.